Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bien, entonces recuerden que nosotros estábamos estudiando lo que es el capitalismo, ¿ya? La palabra lo dice, el capitalismo es cuando uno tiene mucho dinero, tiene un capital y lo puede invertir, ¿ya? Y obviamente la inversión es cuando voy a sacar ganancia. Esa es la inversión. Ahorrar es otra cosa. Invertir es porque voy a ocupar mi dinero pensando y dirigiendo la acción para ganar dinero. Eso es invertir, una inversión, ¿ya? El resto es ahorrar nomás o darse lujos. Y también, ¿cierto? Estamos viendo los sistemas económicos. Nosotros por mucho tiempo hemos sido capitalistas, neoliberales, pero en algún momento también fuimos socialistas, ¿ya? O el gobierno Salvador Allende, ¿cierto? Fue socialista. ¿Alguien sabe, ¿cierto? O entiende, o me podría decir qué entienden por socialismo? ¿Qué entienden por socialismo? Entonces acá el socialismo, primero, ¿cierto? Es un sistema, ¿ya? Un sistema que sienta sus bases en la propiedad colectiva de los medios de producción y de la distribución equitativa de los bienes. Por lo tanto, implica una organización de tipo colectiva que se orienta a satisfacer las necesidades tanto sociales como económicas de los miembros de la comunidad. Favorece la colaboración y la igualdad social. Es también una corriente filosófica de carácter política. Se presenta en oposición al sistema capitalista, considerado injusto, ya que el poder y la riqueza están en manos de unos pocos. Variantes más contemporáneas del socialismo plantean que la organización y planificación económica sea centralizada desde el Estado. Entonces el socialismo eh, no cree, ¿cierto?, en la propiedad privada, en el capitalismo, sino que todo debe ser de todos. Ejemplo, si tenemos una granja, que no exista un solo dueño de la granja, sino que varias familias seamos dueños de esa granja. Y nos distribuimos, ¿cierto?, el trabajo. Algunos ordeñarán vacas, se dedicarán al ganado, otros a la agricultura. Y después la producción, ¿cierto?, de todos los ganancias, ¿ya? De todas las ganancias se van a repartir, ¿cierto?, en partes iguales, ¿ya? Ese es el socialismo, de que todo sea colectivo, ¿ya? Si tenemos, por ejemplo, una industria de pantalones, ojalá muchas familias, muchos trabajadores sean dueños de esta industria, de esta fábrica, y las ganancias repartirlas en partes equitativas, obviamente también pagar un impuesto al Estado y el Estado poder invertir en educación, en salud, etcétera, ¿ya? Ejemplo, yo soy profesor, tener mi colegio con varios colegas más, porque el colegio no sea de una sola persona. Ojalá, ¿cierto? Que sea, ¿cierto? De muchos profesores y las ganancias se puedan repartir equitativamente y además de repartirse equitativamente, poder pagar un impuesto al Estado y el Estado, vuelvo a insistir, el Estado invertirlo en educación, salud, seguridad. Entonces dice acá, aunque las ideas socialistas son antiguas, como doctrina económica, social y política, emerge en el siglo XIX
en abierta oposición a las consecuencias de la revolución industrial. Un panorama de profundas diferencias sociales, pobreza, enfermedad y malestar social. Surgieron múltiples expresiones de solidaridad, responsabilidad, sensibilidad ante el sufrimiento de una parte significativa de la población. Robert Owen, junto a Henry de Saint-Simon y otros, gestaron lo que se conoció como socialismo utópico, que sin plantear la lucha de clases, anhelaba una sociedad más igualitaria. Entonces, este socialismo, si bien existía hace mucho tiempo, pero se va a consolidar o a aparecer fuertemente eh, como consecuencia de la revolución industrial, porque en la revolución industrial hubo muchas injusticias, sobre todo sociales. Los dueños de las empresas, de las fábricas, ganaron mucho dinero, pero el obrero, el trabajador, continuó siendo pobre, pero ya estaba inserto en una economía distinta. Entonces, los socialistas, ¿qué dicen? Dicen, no, las empresas deberían tener varios dueños, no solamente uno. No una persona debe ganar todo el dinero, sino que varias personas. Y además, pagar impuestos, mucho impuesto al Estado para el Estado poder ayudar al resto de personas a que también pueda emprender, también pueda desenvolverse de la mejor forma, a ayudar al más pobre, ¿ya? Socialismo utópico. En este contexto, Carlos Marx y Friedrich Engels desarrollaron una nueva concepción de la historia, la sociedad y la economía conocido como socialismo científico. Esta perspectiva, que pretendía ser una doctrina formal de los procesos económicos y sociales, buscaba ofrecer soluciones a los problemas de la sociedad industrial moderna. Marx y Engels presentaron sus ideas por primera vez en el Manifiesto Comunista y Marx las desarrolló con mayor detalle en su principal obra, El Capital. Desde este lugar, las ideas críticas del socialismo científico se sitúan desde un análisis de la sociedad a través de una estructura económica. Su enfoque se centra en la lucha de clases y el conflicto social junto a los procesos de acumulación capitalista. Entonces, eso es el socialismo, ¿ya? Marx y Engels van a escribir sobre el socialismo, sobre el comunismo, ¿ya? El comunismo ya un poquito más, es más radical que el socialismo, porque el socialismo permite la propiedad privada de hartos, pero en cambio el comunismo no permite la propiedad privada de nadie. Entonces ahí hay algunas diferencias. Socialismo va a mutar a comunismo, por eso uno siempre dice, ah, este es socialista, este es comunista, diciendo como que esto es igual. Por ejemplo, Salvador Allende, no, Salvador Allende es comunista, pero Salvador Allende fue socialista. Pero tienen relación socialismo y comunismo, claro que tienen relación. ¿Ya? Entonces, ¿qué les parece a ustedes la teoría del socialismo? ¿Qué les parece de que no exista un solo dueño de las cosas, sino que varias personas sean dueños? Y que las ganancias de esa empresa o granja o fábrica o industria se repartan en forma equitativa y que se pague mucho impuesto, ¿cierto?, al Estado para que el Estado pueda seguir invirtiendo y ayudar a las que más necesitan. Ese es el socialismo, ¿cierto? A diferencia del comunismo, que el comunismo es todo del Estado. Todo del Estado. ¿Qué les parece el socialismo? Recordar que, por ejemplo, el gobierno de Salvador Allende, un gobierno socialista, este gobierno va a expropiar las empresas, po, y se las va a entregar a los trabajadores, ¿ya? Algunas otras empresas van a pasar directamente al Estado, otras van a quedar siendo privadas y otras a los trabajadores. Y los trabajadores tenían que administrar estas empresas. Aquí tenemos la imagen. Karl Marx, Friedrich Engels, ¿ya? Ideas principales del socialismo científico o marxismo. Entonces, por ejemplo, ¿qué decía Marx?
porque él defendía el socialismo. Decía que el capitalismo acentúa las desigualdades sociales. Ello porque la propiedad privada de los medios de producción y la concentración de la riqueza polarizan la distancia entre la burguesía propietaria, capitalista y el proletariado, trabajadores empobrecidos y sometidos a malas condiciones laborales. ¿Ya? Entonces acá Marx, que defiende el socialismo, critica al capitalismo y dice que el capitalismo genera simplemente desigualdades. Lo que yo le explicaba a ustedes, por el burgués colocado en una empresa, generalmente el hombre trabajador le presta servicio al burgués, pero quien se va a hacer rico es el burgués, pues no el trabajador. ¿Qué va a significar una gran desigualdad? ¿Ya? Por eso ahí uno tiene que, en este tipo de cosas, uno tiene que entender qué es lo que me gusta a mí, cuál es la filosofía mía de vida. Tener una vida más tranquila, una vida no tan agobiante, una vida de empresarial. Porque lo más probable, si usted quiere ser empresaria y le comienza a ir bien en los negocios, no le va a gustar el socialismo, po. Porque el socialismo va a significar que va a tener que repartir su empresa, sus ganancias, ¿ya? Quizá va a trabajar menos. Y si es socialista, le gusta esta vida, claro, le va a favorecer. Entonces, los socialistas van a criticar el capitalismo, porque en el capitalismo, ¿cierto? Hay algunos que les va excelente, que les va muy bien, pero hay otros que no, po, ¿ya? La burguesía, ¿recuerdan ustedes quiénes eran los burgueses? Los de plata, los que tenían fincas o no, Muy profe. bien, Luis. Muy bien, efectivamente. Los burgueses eran dueños de los bancos, industrias, empresas, ¿ya? Y en lo que es el capitalismo, la burguesía era la única clase social que se beneficiaba con el crecimiento económico. Y sí, había mucha razón en eso, porque eran los dueños de todo. Los trabajadores eran, ¿cierto? Seguían siendo pobres, ahora estaban insertos en un sistema económico, pero el trabajador seguía siendo pobre. Podríamos decir que la esclavitud, de alguna u otra forma, nunca ha acabado en el mundo, simplemente ha cambiado, ¿ya? ¿Por qué? Porque en algunos momentos, en el año 1800, 1900, ya no habían esclavos, pero simplemente porque se les pagaba dinero, pero uno igual se esclaviza en el trabajo. Todos nosotros los que estamos acá presentes, lo más probable que antes de perder el trabajo lo pensamos dos, tres, cuatro veces porque quizás tenemos familia y que tenemos que mantener. Entonces, es parte como de una esclavitud, que es algo que ha existido toda la vida, ¿ya? Y en la época industrial, en el año 1750 los burgueses, ¿cierto? Los burgueses van a aumentar su riqueza gracias a sus fábricas, a sus industrias y van a explotar al trabajador normal. Eso es todo lo que este señor, Marx, y este señor, Engel, van a criticar del capitalismo y van a defender a muerte el socialismo. Por eso uno cuando identifica a alguien de izquierda, uno le dice, ah, tú, marxista. Marxista por Marx, que defendía el socialismo y atacaba al capitalismo. Por eso, por ejemplo, en el golpe de Estado, en el año 1973, el almirante, ¿cierto? Merino, eh, él dice el marxismo, ¿cierto? Hay que acabar con el marxismo, haciendo alusión a Marx, que estaba en contra de eso. La explotación del proletariado y los abusos en contra de la clase trabajadora deben a la acumulación del capital y a la escasa o nula intervención del Estado en la vida económica. ¿Creen ustedes que en la actualidad se sigue explotando al trabajador o ha mejorado, cierto, las condiciones laborales de los empleados? ¿Qué creen ustedes? Ha mejorado bastante, pero ¿Cierto? sí, ha mejorado. No será la gran cosa, pero de 40 y tantas horas a 40 horas, los Ujú. sueldos, la vida que uno lleva,
ha claro, comparado lo de antes. claro. Está la ley Karim, ¿cierto? Ahora los jefes la piensan dos, tres veces antes de hacer algo, po. En caso de dar una orden mal dada o sobreexplotar a alguien, lo piensan. Porque, y todo eso, esas leyes son buenas, por eso uno tiene que agradecer también. Esto siempre tiene que ser como mixto, ¿ya? Le agradezco yo, porque ¿quiénes son los gestores de todo esto? Generalmente la gente de izquierda son los gestores. Aunque alguna gente de derecha también lo hace, pero más son la gente de izquierda, ya 40 horas. ¿Ya? Aunque ese proyecto comenzó con Sebastián Piñera. Pero no obstante, los que le dieron fuerza al proyecto es gente de izquierda. Las 40 horas. La ley Karim, lo mismo. Ahí ya había un consenso más político, porque en los antiguos trabajos, de repente el gerente, aparte de creerse dueño de su empresa, también se creía dueño de la gente que trabajaba ahí, pues. Abusaba de la secretaria, abusaba de las otras personas. Entonces ahora con la ley Karim hay muchas cosas que cambian, po. No te puedo faltar el respeto, no te puedo denigrar, no te puedo, ¿cierto? Hacer sticker, humillarte, llenarte de trabajo. Entonces han cambiado muchas cosas. Muchas cosas. También el sueldo mínimo subió un poco, debería subir un poquito más. ¿Ya? Pero siempre guardando las proporciones, pues no podemos decir irresponsablemente, no, es que el sueldo mínimo tiene que ser de 3 millones de pesos. Si no producimos nada, esa plata no va a valer nada. ¿Ya? Entonces, otra de las características o ideas principales del socialismo que critica el capitalismo, ¿cierto? Las precarias condiciones laborales y de vida de los proletarios llevan al descontento, la movilización y la revolución social. ¿Ya? Entonces acá, socialismo contemporáneo, ¿ya? Los países que han sido socialistas, sistema de planificación central, desde la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se instaló como sistema económico la planificación central o economía centralizada. El principal actor económico es el Estado o el sector público. Entre las características de este sistema destacan los factores de la producción están en manos del Estado. Existe una entidad de planificación central que organiza la actividad económica. Los planes indican qué y cómo se va a producir, cuánto van a percibir de salario trabajadores y funcionarios y cómo se invertirá. ¿Ya? Entonces, acá una economía, por ejemplo, socialista, ¿ya? Y más ligada al comunismo, efectivamente, quien va a determinar o quien va a planificar es el gobierno, va a planificar la economía. Todo va a estar gran parte de las cosas va a estar en manos del Estado, sobre todo los factores de producción. Em, También el gobierno va a definir cuánto le van a pagar, ¿cierto?, a los trabajadores. Generalmente es poca plata. ¿Por qué creen ustedes que los países comunistas, por ejemplo, o socialistas como Cuba, le pagan poco dinero a su gente? ¿Cuál es el argumento? Por ejemplo, a los cubanos se les paga muy poco dinero. ¿Por qué el Estado hace eso y por qué los cubanos por muchas décadas no reclamaron, no protestaron? Bueno, estamos claros de que tenían miedo, ¿cierto?, a la represión del gobierno Fidel Castro. Pero hay otra cosa, ¿ya? ¿Por qué se les paga poco? Porque estos sistemas socialistas, comunistas tienen muchos beneficios. Universidad gratis, educación gratis, vivienda gratis, vivienda gratis, muchas veces la electricidad, el agua gratis,
la seguridad también es gratuita, todo es gratis, po. ¿Será que invierten mucho, será, profesor, que invierten muchas cosas para el país? Claro, Porque son muchas invierten, cosas que ellos invierten, el gasto que hay para un claro. país. Y además se le entrega mercadería. ¿Y por qué? Y por eso se les paga poco, po. Se les paga así como para que exista un mercado, así como ya vamos a dejar, ¿cierto? Que también exista un poquito de propiedad privada y para eso les vamos a pagar este dinero para que lo puedan ustedes comprar algo, ¿ya? Así funcionan. Por ejemplo, en Cuba se les da todo, se les da mercadería, no tienen que pagar luz, agua, ¿ya? Eh, Se les dan casa, no tienen que pagar arriendo, dividendo, no, no existe eso. La universidad es gratis también, de muy buena calidad, todo es gratis. Entonces, ¿será necesario, si tienen todo gratis, será necesario que ganen plata, que ganen mucha plata? No, pues, no. ¿Y cómo? Pero ¿por qué se le da un poquito de dinero para que exista un pequeño mercado, ¿cierto? Y que ese mercado no esté ya en manos del gobierno. Por eso, generalmente ese dinero a los cubanos les sirve para comprar frutas en una verdulería, un poquito de alcohol, ¿ya? Esa es la forma. Por eso se les paga poco. Y llegamos, ¿cierto?, a la economía mixta. Esta es la que tenemos nosotros. Eso es lo que yo les decía a ustedes. ¿Socialistas fuimos alguna vez? Sí, en el gobierno de Salvador Allende. Ahí fuimos socialistas. El gobierno de Salvador Allende expropió muchas empresas, nacionalizó otras. Los trabajadores se tomaron muchos campos para ello administrar el campo. Se intentó pagarle bien a los trabajadores y aparte de eso entregarle muchas cosas, vivienda, salud, educación, todo en forma gratuita. Pero no funcionó el socialismo en Chile. Después, ¿cierto? En el gobierno de Salvador Allende, del general Pinochet, fuimos capitalistas neoliberales, en la cual el Estado no participa, no interviene. Interviene muy poco, en bien ínfimo, en un muy poco porcentaje. ¿Qué es lo que dice el Estado capitalista neoliberal? Ustedes tienen que arreglársela, ¿ya? Ahí la Esther, ¿cierto? Colocará la panadería, la Francisca colocará, ¿cierto? La fábrica de jamón, Luis Vera, ¿cierto? Colocará la fábrica de zapatos, ¿ya? Pero el Estado no interviene. Es como ustedes arréglensela, ustedes se las tienen que arreglar. Y obviamente eso va a hacer que los emprendedores, empresarios, les vaya bien, pues, porque les van a dar ciertos chip libres, como coloque usted la empresa, si nosotros no nos vamos a meter en nada. Eso es lo que estoy hablando del capitalismo y el neoliberalismo. ¿Ya? Por eso mucha gente decía de que el neoliberalismo dejaba a la gente desamparada, po, ¿ya? Desamparada. Pero es por eso, yo vuelvo a insistir, es como que nos tiene que gustar los sistemas, ¿ya? Y tenemos que tener la suerte también para poder participar bien en ellos, po, ¿ya? Imaginémonos que estamos todos en un sistema neoliberal capitalista y todos colocamos empresas y a todos nos va bien. Vamos a defender el modelo. De parte el Estado no nos molesta en nada, ¿ya? Solamente nos obliga a pagarle un impuesto, quizás nos obliga a tener leyes laborales que sean buenas, pero nada más. No nos va a molestar en nada más. Y el socialismo dice, no, pues, o sea, las cosas no puede haber un solo dueño, tiene que haber varios dueños. Y en otros ámbitos, el Estado debe ser dueño de las cosas y la ganancia repartirla de forma equitativa y ayudar siempre al que más necesita, ¿ya? Y la economía mixta.
Es una economía que, obviamente la palabra lo dice, es mixto, va a tomar cosas del socialismo y va a tomar cosas, ¿cierto?, del neoliberalismo. ¿Qué va a tomar del socialismo? Obviamente los impuestos, va a cobrar impuestos, ya cobremos harto impuestos. ¿Para qué? Para ayudar a los que más necesitan. A la gente que no puede comprar una casa, a la gente, ¿cierto?, que no se puede atender en un lugar particular, en una clínica, etcétera. ¿Ya? Entonces la economía mixta toma lo mejor de ambas cosas. Y eso fue lo que hicimos nosotros, po. En Chile, ¿cierto? Nuestra economía actualmente es mixta, ¿ya? Porque toma cosas del socialismo y cosas del capitalismo. Vocabulario acá dice bienes públicos. Son aquellos que son compartidos y disfrutados por todos los miembros de la comunidad sin exclusión. La gestión de dichos bienes se encuentra en manos del Estado. ¿Qué puede ser un bien público? ¿Un Un bien hospital? público, ¿cierto? ¿Sí? ¿Un hospital puede ser o no? Un hospital, ¿sí? Un bien público, un bien de uso La público, municipalidad, la ¿ya? municipalidad, profesor. ¿Ya? La municipalidad, un bien público. Los colegios, la Los educación, colegios, súper, ¿ya? Son aquellos compartidos y disfrutados por todos los miembros de la comunidad sin exclusión, ¿ya? salud. Bien de uso público. Las Las plazas también. comisarías, ¿Qué cosa? las comisarías, los Las carabineros. comisarías, todo ese tipo. Bienes públicos, bien público. Bien. Monopolio. ¿Qué es el monopolio? Se produce cuando existe un solo oferente de un bien, impidiendo la competencia de otros oferentes, afectando los precios y limitando la acción de los consumidores. Entonces el monopolio se da en el capitalismo, se da en la economía mixta, y el monopolio es un mal para la economía, no debería existir el monopolio, porque la economía, ¿cierto?, mixta o capitalista, su esencia es la competencia, es que deben competir, esa es la esencia, ¿ya? Pero cuando una empresa tiene el monopolio, no compite con nadie y lo más probable es que va a aumentar los precios. Es como si yo en Rancagua tuviera el monopolio del café, el único que vende café soy yo, no hay nadie más. Para el millón de habitantes de la región o de la comuna de Rancagua, para los 170.000 rancagüinos, el único que vende café soy yo. Nadie más vende café. Nadie más. Y como nadie más vende café, ¿qué es lo que yo podría hacer con el precio? Jugar para hacer lo que usted quiere. Eso, jugar. Ya tengo el monopolio, es como, lo voy a subir, total, estamos en invierno, la gente va a tomar café igual. ¿Ya? ¿Qué monopolio conocen ustedes? ¿O qué El azúcar, empresas? Pianza, por ejemplo, el azúcar, ¿Cierto? La Sal Llanza, Lobo, Sal, al norte la lleva a ellos. claro, y tienen todo el monopolio. Entonces, ¿cuál es el problema del monopolio que uno no puede elegir, po? ¿Por qué? Porque hay una sola empresa. ¿Ya? Entonces, eso es como un defecto del mercado. La colusión, acuerdo realizado de forma clandestina entre dos o más agentes para su propio beneficio. Por ejemplo, fijando los precios de compraventa de bienes o servicios. Entonces, también la colusión es un mal que afecta a la economía. A lo mejor Luis y yo tenemos en la misma empresa. Tenemos una empresa de chocolates. Y somos los únicos que vendemos chocolates, pues. No hay más. Y yo le digo, Luis, somos los únicos que vendemos chocolate. ¿Para qué vamos a competir entre nosotros? Estamos en invierno y la gente tiende a comer más chocolate. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Coludirnos. Aumentemos el precio los dos. Tú véndelo a
3.000 y yo también a 3.000. ¿Ya? La gente nos va a comprar igual y vamos a ganar igual. ¿Ya? Y eso es un defecto del mercado, porque las cosas generalmente van a subir y la colusión es mala. ¿Y quiénes creen ustedes que son los más afectados cuando las grandes empresas se coluden? ¿Quiénes serán los más afectados cuando las empresas se coluden? No, nosotros, la gente clase media va abajo. La gente pobre, El efectivamente, pues. ser corriente, profesor. Claro. ¿Qué empresas se han coludido? ¿Recuerdan algo? Las farmacias, profesor. Confort, Sokimich. Claro. Sokimich, las farmacias, ¿ya? Entonces, el juego es fácil, po. Los tres grandes farmacéuticos, Cruz Verde, Salcobrá, Farmacia Ahumada. Los dueños se juntaron y conversaron. ¿Qué fue lo que dijeron? Mira, vendemos cantidad de medicamentos que la gente los va a comprar sí o sí, porque si no se mueren. Partamos por ahí. Y los tres vendemos ese medicamento y la idea es que los tres ganemos, entonces no nos bajemos tanto, no compitamos tanto, si no vamos a perder, no vamos a ganar lo que queremos ganar. Coloquemos el remedio, ¿cierto? Caro nomás, caro, y la gente está obligada a comprarla porque la gente no se quiere morir, la va a comprar igual. Entonces las tres farmacias se colocaron de acuerdo y vendieron, ¿cierto? La farmacia, vendieron los medicamentos al mismo precio y un precio bien elevado. Y así todos ganaban y todos contentos. ¿Quiénes eran los más damnificados? Obviamente nosotros, los trabajadores. ¿Ya? Los trabajadores. ¿Seguirá existiendo el monopolio? ¿Seguirá existiendo el monopolio en algunas cosas? Lo más probable es que sí. Lo más probable es que sí que exista, ¿cierto? Aún monopolio y colusión. Economía mixta, lo que yo les comentaba, sacan un poquito del socialismo y un poquito del capitalismo. Buenas tardes, profesor. Me atrasé Buenas, un buen poco. buenas tardes. Economía mixta es un sistema económico que combina las bondades del sistema capitalista y de la economía centralizada, lo que yo le hablaba delante. En el caso de la economía mixta, el Estado actúa como regulador y corrector de los efectos socioeconómicos del capitalismo. En la actualidad, muchos países poseen un sistema mixto, con variaciones de más o menos protagonismo entre sus componentes, ¿ya? Entonces, acá, ya, esta economía mixta, ya vuelvo a insistir, va a ocupar lo mejor del capitalismo y lo mejor, ¿cierto?, del socialismo. El Estado asume un papel como regulador para cumplir con metas sociales y resguardar la distribución del ingreso. Entonces, acá el Estado en la economía mixta interviene más, ¿ya? Es como, ya, vamos. Organismos del Estado, vamos a crear leyes para disminuir la carga horaria, porque 44 horas son muchas horas. Las familias no están con sus hijos, entonces mucho. Disminuyamos la carga horaria a 40 horas. Perfecto. El Estado, ¿cierto? O el Congreso obligó a los dueños de empresas a contratar a gente solamente por 40 horas. ¿Ya? Em, pero el Estado aún deja trabajar al empresario, pero le va a cobrar impuestos, pero lo deja trabajar tranquilamente. Le dice a Luis, le dice, ya Luis, usted quiere colocar una textil, una fábrica textil para vender poleras, se viene el verano, ¿cierto? Para vender esta ropa, ¿ya? El Estado lo va a dejar, pues. Coloca la empresa, venda ropa, pero págueme un impuesto. ¿Ya? Pero ojo, el Estado lo va a dejar emprender, el Estado va a dejar que usted se haga rico, pero paguen impuestos. Y además el Estado va a crear leyes a favor de los trabajadores. Por eso nosotros hace tiempo tenemos una economía mixta, ¿ya? De mucha ayuda social. Hay muchos casas, departamentos que se le entrega a la gente
juntando muy poco dinero o quizás a veces sin pagar ninguno, y se les da una casa, se les da un hogar, ¿ya? Eso es el socialismo, son características del socialismo o comunismo. Es como que el Estado ya voy a dar dinero en el invierno o voy a dar un balón de gas o dos balones de gas. Eso es cierto, también es socialismo, po. Es como, no, tenemos que ayudar a la gente, no la podemos dejar desamparada. En cambio, el neoliberalismo con el capitalismo, ¿cierto? Ese no le importaba si es que usted pasaba frío o no, po, le daba lo mismo, ¿ya? En cambio, vuelvo a insistir, el mixto sí se va a preocupar, pero también se va a preocupar de ganar dinero. Se va a preocupar de generar las condiciones en los empresarios, ¿cierto? Para que los empresarios creen empleos mixtos. La Junaep, claro, es una labor, es una acción socialista, es como ya tenemos que alimentar a todos los estudiantes o a la mayoría de los estudiantes que se al colegio y que no tenga algo en su casa, entonces acá en el colegio le vamos a entregar la alimentación. Socialismo, y está bien. Por eso nosotros tenemos una economía mixta, porque nos quedamos con el capitalismo, sí, nos quedamos. Con ese capitalismo salvaje, neoliberalismo, nos quedamos con eso. ¿Ya? Entonces hacemos algo mucho más equilibrado. El Estado también en esta economía mixta va a crear leyes para mejorar la condición de vida del trabajador. El Estado asume un papel como regulador para cumplir con metas sociales y resguardar la distribución del ingreso, asegurando a toda la ciudadanía el acceso a determinados recursos. Es decir, debe garantizar a la sociedad ciertos bienes que son públicos y que pueden ser disfrutados por todas las personas sin distinciones. Por ejemplo, la salud, la educación, la salud, vivienda, fondos para cesantía, vejez, entre otras cosas. Establecer un ingreso razonable para que las personas puedan vivir, determinando un sueldo salario mínimo, proveer servicios básicos para zonas rurales, luz, agua, conectividad. También el Estado debe generar leyes y normas que permitan asegurar que el mercado no derive en malas prácticas, por ejemplo, la generación de un monopolio, colusiones comerciales. Entonces, la economía mixta interviene, sí, interviene. El capitalismo sigue funcionando, ¿ya? Mixto. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué prefieren ustedes? ¿Qué les gusta? ¿La economía mixta? ¿Les gusta más el comunismo? ¿O les gusta más, cierto, el capitalismo? Ese capitalismo salvaje en la cual el Estado no interviene y usted se tiene que salvar por sí solo. En cambio, el mixto, el Estado, ¿cierto? Ayuda al trabajador, ayuda a las personas, pero también deja a los empresarios trabajar y se les cobra un buen impuesto. ¿Qué prefieren ustedes? ¿El Comunista, de todas socialismo? maneras. El mixto, profe, El mixto. ¿Por qué creen ustedes que el mixto es mejor? Que el porque empresario, siempre va a haber un empresario, pues, profe, no podemos ser todos ricos. Muy bien, Entonces, habiendo un empresario que le vaya bien y estando la economía mixta, nos va a ir bien igual a nosotros. Yo muy bien, ¿cierto? Y por eso, de hecho, nuestro último gobierno han tenido esta economía mixto, porque hay que ayudar al que necesita, hay que ayudarlo, po. A esa persona que no puede tener su casa propia, hay que pegarle su ayudadita. A esa persona que se está formando, tiene que ir al colegio, hay que tenerle un buen colegio. Pero tal como dice Luis, que tiene toda la razón y yo pienso lo mismo, pero el empresario no lo podemos dejar atrás. También tenemos que brindarle las condiciones para que coloque su empresa, porque esas son las que van a generar trabajo, van a generar riquezas. Si no le damos las condiciones a los empresarios, vamos a terminar quizás como Haití, po, todos trabajando en un lugar horrible, con suciedad, lleno de mosca, vendiendo nuestras cosas para poder subsistir, porque como no hay empresa, no hay fábrica, no tenemos dónde trabajar y vamos a tener que vender lo poco y nada que tenemos. ¿Ya? Entonces, esa es la mejor forma es la economía, ¿cierto? Mixta, la que tenemos nosotros actualmente. Por ejemplo, Noruega
es uno de los países que se ha beneficiado con una economía mixta y sostenible. ¿Ya? Noruega, siendo un país desarrollado, él dice, no, mi economía tiene que ser mixta, mi economía. A los noruegos que necesitan los vamos a ayudar, pero al empresario que quiera aprender también lo vamos a ayudar. ¿Ya? O sea, vamos con todos, tenemos que ayudarlos. Las personas que no pueden ir a un colegio particular, bueno, nosotros como Estado vamos a colocar un colegio público para que esas personas vayan, ¿ya? Socialismo. Entonces hay algunos que critican el socialismo porque es como ni fu ni fa, ¿ya? Entonces hay algunos socialistas, comunistas que critican, por ejemplo, si se dan cuenta en la actualidad el Partido Comunista critica nuestra economía mixta. ¿Por qué? Porque sigue existiendo la propiedad privada, el empresariado. Los neoliberales, los neoliberales critican también la economía mixta, porque entienden que el Estado no debe involucrarse en materia económica, que nosotros tenemos que hacer funcionar esto, ¿ya? Pero nosotros buscamos y necesitamos, ¿cierto? Y queremos esta economía. Aquí están, por ejemplo, las ventajas y desventajas de la economía, ¿cierto? Mixta, lo que tiene Chile. Veamos una ventaja. Mantiene la libertad económica y recompensa la iniciativa individual y a la vez cuenta con el Estado para lidiar con las fallas del mercado. Entonces, ya es una ventaja porque los empresarios pueden seguir funcionando, creando empresas, creando empleo, creando riqueza. Para ello, ¿cierto? Existe la libertad económica. Y aparte está el Estado. El Estado, ¿cierto? Yo soy un empresario y voy a colocar una farmacia. Y yo sé que las grandes farmacias están coludidas. ¿Cómo el Estado creen ustedes que me está ayudando a mí? ¿Cómo el Estado me ayudará para competir contra esos tres que están coludidos? Obviamente el Estado, ¿cierto? ¿Cómo me Está ayuda? difícil. Claro, enjuiciándolos, po. Yo hago la denuncia y digo, ya esas tres farmacias se están coludiendo. Me quieren reventar el negocio y yo soy honesto. Y ahí el Estado, a través de sus órganos, a través de los tribunales de justicia, van a investigar y juzgar a esa empresa, a esas empresas. Desventajas de la economía mixta. Puede dar cabida al mismo tiempo a los inconvenientes de la economía liberal y de la economía planificada, dependiendo de cuánto intervenga el Estado y de qué modo. Entonces también obviamente hay una desventaja, ¿ya? Porque podemos fundar muchas empresas, pagar solamente el sueldo mínimo y nosotros nos quedamos con todo el dinero, en la ganancia más grande, porque nosotros somos dueños de la empresa, ¿ya? Y la economía planificada es que el Estado, ¿cierto? Compite mucho. ¿Y con quién va a competir? Con los privados. Y un privado que compita con el Estado es casi imposible. ¿Y por qué es imposible? Porque el Estado tiene mucho más dinero, tiene mucho más plata. ¿Por qué creen ustedes que un Estado tiene más dinero que un empresario? ¿Por los impuestos, profe? ¿Cómo, por qué un empresario, ¿cierto? Eh, ¿Cuál fue la pregunta que les hice? ¿La recuerdan? Ah, ¿por qué? ¿Cuál puede ser la desventaja de de la economía planificada? No, profe. Fue, No fue, fue, no sé. fue
¿cómo se llama? Fue que, ¿por qué el Estado tenía más dinero? Ah, sí, ¿por qué el Estado El tiene más dinero? empresario. ¿Cómo es la palabra? Ay, ¿Por qué el Estado tiene más dinero que los empresarios? Yo me imagino que recauda más impuestos, profe. Muy bien, eso es. Eso es. Por eso es complicado competir con el Estado, po. Porque yo, por ejemplo, digo, ya voy a colocar un colegio. Voy a colocar un colegio. Estoy en una economía mixta. Yo soy un empresario que no tengo la plata que tiene el Estado, voy a comprar silla, voy a mandar a construir un colegio, todo con mi plata, voy a pedir préstamo y voy a comenzar a matricular gente, voy a contratar profesores, listo. Pero si el Estado, por ejemplo, como es mixto todo esto, el Estado construye un colegio al lado de mi colegio, mucho más grande que el mío, mucho mejor que el mío, y aparte va a ser gratis, po. Y yo voy a tener que cobrar porque yo el mío es privado. La gente lo más probable es que va a preferir el gratis. Y mi colegio, ¿cierto?, va a quebrar. Entonces, esa es la desventaja, ¿ya? Dice acá, estamos viendo las ventajas y desventajas de la economía mixta, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos cosas del capitalismo, cosas, ¿cierto?, del socialismo. Otra ventaja es cuenta con mecanismos para proteger a los sectores más débiles de la exclusión social y la desigualdad extrema. Claro, una economía mixta, ¿cierto? Va a dejar un fondo para comprar casas para la gente que necesita o para subsidio de arriendo, Junaep, comida a los colegios, dinero por hijo, balón de gas, todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Desventajas: la presión sobre los sectores privados puede prestarse para represalias políticas y degenerar en modelos económicos represivos. ¿Ya? Otra ventaja más de la economía mixta: el Estado puede ocuparse de la producción y la comercialización de ciertos bienes y servicios en competencia, ¿cierto?, con la iniciativa privada. ¿Ya? Entonces, una de las ventajas, por ejemplo, es que efectivamente el Estado puede interceder en algunas materias económicas que los privados no lo hagan por falta de voluntad o por falta de dinero. ¿Ya? Por ejemplo, vacunas. Ya vamos a fabricar vacunas para la diabetes, un ejemplo. El Estado ve de que ningún privado está haciendo eso. No lo están haciendo. Los privados, los químicos farmacéuticos, los científicos, nadie está buscando, nadie está fabricando vacunas. Por ende, el Estado dice, no, nosotros vamos a fabricar vacunas y se las vamos a vender a un precio o las vamos a regalar, ¿cierto?, a los chilenos. ¿Ya? Entonces ahí también hay una ventaja. Cuando el Estado ve que el privado no lo hace, con toda la fuerza que tiene el Estado es quien lo hace. ¿Ya? Desventajas. Dado que es complicado medir exactamente cuánta intervención económica del Estado es suficiente, los modelos mixtos varían inmensamente entre sí y resultan difíciles de sistematizar y estudiar. Otra ventaja más: la regulación estatal obliga a las empresas e iniciativas privadas a respetar las reglas y a la vez se les permite el lucro y la innovación. ¿Ya? Entonces, acá el Estado va a respetar a la empresa. ¿Usted quiere emprender? Hágalo, po. Forme su empresa en un día o vaya, ¿cierto?, donde un abogado para que le forme una empresa, gane dinero, va a tener que pagar obviamente los impuestos que correspondan, pedir los permisos necesarios y dele. Vamos, que le va a ir bien. Y el Estado lo va a apoyar en eso, ¿ya? En la economía mixta. Y acá, ¿cierto? Lo que yo le hablaba delante, el neoliberalismo, esta es otra forma económica. Nosotros tenemos el mixto y el neoliberalismo nosotros lo tuvimos en el gobierno del general Pinochet.
Y acá es donde tenemos que también entender de que era otro tiempo histórico, ¿ya? El país estaba totalmente quebrado. Después del gobierno de Salvador Allende, y también tenemos que entender que a Salvador Allende no lo dejaron gobernar, los norteamericanos intervinieron, los ricos también intervinieron, listo, no lo dejaron gobernar. El país quedó en una crisis económica bastante, con mucha pobreza, mucha cesantía, con muy poco emprendimiento, porque recuerden que cuando gobernó Salvador Allende, ya la gente no quería emprender por miedo a que esa empresa después fuera expropiada. Entonces, General Pinochet ve que su gobierno no tiene dinero, no tenemos dinero para nada, ¿ya? Nosotros no podemos formar empresas porque no tenemos el dinero. Va a implementar esta forma económica en nuestro país que es el neoliberalismo económico, y en la cual todo se privatiza. O sea, nosotros tenemos que hacer funcionar la economía en el neoliberalismo. Y acá, y este es, es como un experimento norteamericano que se va a aplicar acá en Chile. ¿Eh? Es como, apliquemos este experimento neoliberalismo acá en Chile. Y resultó, generó, pues sí, generó pobreza, desigualdad, pero globalmente el país creció, el país se modernizó y los ricos van a ganar más dinero y van a pagarnos a nosotros, bastante poco, pero sí nos van a pagar y este país sí va a funcionar. En cifras globales, nuestro país va a mejorar y va a ser mucho más que cualquier otro país y gracias a este modelo económico que es el neoliberalismo. Acá el general Pinochet, ¿cierto? En su gobierno, ¿qué es lo que hace? Ya. No hay JUNAEP, no hay alimento para niños porque no tenemos dinero. No hay ayuda para que las personas, ¿cierto?, compren casa porque no tenemos dinero. Aplicando el neoliberalismo, el Estado no interviene en la economía. Las calles están malas, bueno, que la arregle un privado pues, y que la gente le pague a ese privado. Pero nosotros vamos a aplicar este neoliberalismo porque es la única forma que tenemos para salir de ahí. Le resultó, pues. Pero obviamente fue un neoliberalismo muy salvaje que produjo mucha desigualdad. Hay algunos que les fue muy bien y otros que quedaron en la pobreza. Por eso a partir de los años 90 o terminando los años 90, nuestra economía va a dar un giro. Un giro, ¿cierto? Que nos vamos a convertir en mixto, que también vamos a ayudar a la gente. Por eso en las protestas del año 2019 la gente en sus pancartas decía, abajo el neoliberalismo, muerta el neoliberalismo. Chile, cuna del neoliberalismo y también la tumba del neoliberalismo. Entonces acá el neoliberalismo surgida en el siglo XX corresponde a un sistema económico y también político que emerge en la década del 30. El neoliberalismo como sistema económico tiene como centro la libre competencia, todo, mucha libertad, la reducción de la participación del Estado a niveles mínimos, la privatización de empresas y servicios junto a la liberalización de los mercados a través de las políticas de apertura comercial, financiera e industrial para generar intercambios beneficiosos, mayor ganancia. Los ideólogos liberales postulaban a un modelo descentralizado, ya que para estos el papel del Estado en la economía desacelera su desarrollo, resulta ineficiente y que tal como había pasado en la década de 1930, esta queda sujeta a las inestabilidades de los cambios del gobierno y las disputas del poder. ¿Ya? Entonces, a nosotros nos sirvió en cifras globales. Eso es lo que debemos entender. Nosotros a partir de los años 90, económicamente, nosotros éramos el mejor país de todos los países latinoamericanos. Pero obviamente esa cifra global escondía mucha pobreza, mucha desigualdad. ¿Ya? Sí, es fácil entenderlo. Es como tenemos una familia, ¿cierto? Tenemos una familia. Luis Vera, ¿cierto? Tiene una familia. Tiene tres hijos y una esposa, un ejemplo. Y Luis Vera gana 20 millones de pesos. Pero Luis Vera no comparte sus 20 millones de pesos po, con la familia. Pero cuando hacen el estudio económico de la familia aparece como que gana 20 millones de pesos, la familia completa. Y la comparan con otra familia, oh, y la familia Vera le va bien, 20 millones de pesos.
Sí, pero el jefe de la familia no le da ni un peso ni a los hijos ni a la mujer, se queda con todo el dinero. Eso, ¿cierto?, ocurrió con Chile, para que puedan entender. En los años 90, cada vez que hacían un estudio económico, Chile es mejor que Perú, mejor que Argentina, mejor que muchos países. Pero en, en datos macroeconómicos. Pero después cuando íbamos al detalle, sí, pues eran algunos los que ganaban, no todos, po. Y todo eso, por ejemplo, después va a desembocar en el año 2019 en todas estas protestas, ¿ya? Y hasta el momento tenemos la economía mixta, ya no tenemos el neoliberalismo, ¿ya? Tenemos la mixta, que yo creo que es la mejor. Y hay muchos países europeos que tienen mixto, la mayoría, y se han desarrollado. ¿Por qué? Porque obviamente hay que ayudar a la gente que necesita, po. Y la gente que no necesita, tampoco no le podemos cortar la ala, ¿ya? Si el empresario quiere emprender, hay que dejarlo. No hay que impedírselo. Ya, chicos, entonces terminamos de ver los sistemas económicos, el capitalismo, que es muy similar al neoliberalismo, el socialismo, ¿cierto? Y la economía mixta. Y recuerden que nosotros, ¿cierto?, tenemos una economía mixta, ¿ya? De hecho, aquí hay una foto. General Pinochet, ¿cierto? Dice Augusto Pinochet en reunión con el economista Milton Friedman, ¿ya? Friedman, ¿cierto?, es como el inventor de este neoliberalismo. Y estimados, Usted cuídense, ¿sí? dijo que no existía, no había Junaed y todo eso, y sí había, pues profe, yo estudié en esa época, y sí, incluso daban hasta los útiles, eran de malísima calidad, pero ¿En qué daban. época, Ah, en qué época la del general Pinochet? sí, sí, profe, Ya. era re malo, pero hasta zapatos, ropa, era así como de Sí, gigante, pero sí, no, les sí, daban. en el gobierno del general Pinochet también Correcto, profesor, existía dieron. la Junaed en ese tiempo, que Sí, les sí, daban a no, uno los sí, útiles no sé. escolares, la ropa, zapatos, de todo. No, claro, efectivamente existía, pero se redujo mucho el gasto fiscal, se redujo mucho, ¿ya? Pero sí, obviamente para los que más necesitaban, el gobierno del general Pinochet sí dio, ¿ya? Pero se redujo bastante. Igual de mala Ya, calidad, pues, chicos, profesor. por eso es lo que yo les quería explicar, como el gobierno tenía tan poco dinero que redujo mucho, mucho las ayudas fiscales, ¿ya? Sí. Cuídense, que estén bien, nos vemos. Nos vemos, Chao, profe. profe, un Chao, Chao, gusto, que profesor. chao. esté bien, Que descanse. estén Gracias. Gracias, bien. Chao, profesor. chao. Gracias, gracias. Nos vemos.